El sol de noviembre ya se hundía tiñendo el cielo sobre la AP6 con tonos grises y ocres. La estación de servicio El Descanso, un lugar diseñado para el tránsito y el olvido rápido, se había convertido en el escenario silencioso de un reencuentro que llevaba 20 años gestándose. Pablo Gómez, el multimillonario de 42 años, CEO de Gómez Capital, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío otoñal que colaba por las rendijas de la cafetería. Estaba sentado en la mesa más apartada. Su flamante Mercedes AMG 63 negro, valorado en cerca de 200.000 euros, aparcado bajo la lluvia. Un contraste estridente con el paisaje desangelado. Pablo, con su traje Armani de 5.000 euros y su reloj Audemars Piguet, estaba en una burbuja de riqueza y urgencia. Había saltado el almuerzo y su estómago rugía, forzándolo a una parada que consideraba por debajo de su dignidad. Necesitaba llegar a Bilbao a tiempo para cenar con los inversores árabes, una reunión clave para asegurar la financiación de su ambicioso proyecto de rascacielos en Málaga. Pidió un bocadillo de jamón ibérico y queso manchego, lo más presentable del menú plastificado. Pagó con un billete de 50 euros, dejando el cambio con indiferencia en el mostrador. Mientras intentaba concentrarse en los correos de su portátil, valorados en millones, levantó la mirada y la vio. Una mujer de rasgos familiares, de unos 32 años, con el pelo castaño recogido en una coleta ya deshecha por el cansancio. Sus ojos color avellana, que alguna vez debieron ser chispeantes, ahora reflejaban una desesperación silenciosa. Una fatiga que trascendía lo físico. Vestía vaqueros gastados y una chaqueta ligera, completamente inadecuada para el inclemente clima gallego, su región de origen, que lo había marcado a él también. En sus brazos acunaba a un niño pequeño, Marcos, de unos 3 años, que emitía un lamento bajo y constante, un sonido que le taladró el alma a Pablo, el sonido del hambre de un niño. La mujer, Laura Vega, se detuvo a escasos 2 metros de su mesa. Su voz, un hilo de sonido que intentaba sonar firme, se quebró al exponer su ruego. Le dijo que su hijo tenía hambre, que habían viajado todo el día y que ella se había quedado sin dinero. Solo pedía sentarse cerca, un lugar donde el niño pudiera comer el poco alimento que le quedaba y calmarse. La reacción instintiva de Pablo, el hombre de negocios forjado en el cinismo de Gómez Capital, fue el rechazo. Las palabras crueles y rápidas ya se agitaban en su garganta, listas para mandarla lejos, para decirle que él no era un servicio de beneficencia. Sin embargo, justo cuando iba a hablar, sus ojos se cruzaron con los de ella, y de repente, un recuerdo enterrado bajo 2 décadas de éxito y dureza emergió con la fuerza de una riada. Había algo en esos ojos, avellana, que su cerebro, pese a su resistencia, reconocía. El plot twist inicial no fue el reconocimiento, sino la reacción inmediata de Pablo. En lugar de echarla, su mano se extendió lentamente, señalando la silla frente a él. La mujer lo miró con los ojos desorbitados, una mezcla de sorpresa y gratitud. Laura murmuró un «gracias», casi inaudible, y se sentó rápidamente, como si temiera que él cambiara de opinión. El pequeño Marcos seguía llorando, repitiendo la palabra «mamá, hambre». El bocadillo de jamón ibérico de Pablo acababa de llegar, humeante y apetitoso. Él miró su lujoso almuerzo, luego al niño que temblaba de inanición. En un gesto que lo desarmó a él mismo, un gesto de pura humanidad que había creído ceifado por su ambición, empujó el plato hacia ella. «Dáselo al niño, yo pediré otro, por favor», dijo con una voz que sonó más suave de lo que recordaba que podía sonar. Laura intentó rechazarlo, sintiendo que era demasiado, que era el almuerzo de un hombre que valía millones. Pero Marcos ya había extendido sus manitas hacia el pan.
La madre cogió el bocadillo, lo partió con manos temblorosas en trozos pequeños y comenzó a dárselos al hijo, que comía con una voracidad desesperada, una imagen que a Pablo le resultó insoportablemente familiar. Mientras se levantaba para pedir su segundo bocadillo, Pablo observó la escena a través del cristal. Laura comía pequeños trozos, dando la mayor parte a Marcos. El niño había dejado de llorar, concentrado en la comida. La escena le trajo recuerdos borrosos y dolorosos de su propia infancia humilde en Galicia, de su madre, una mujer de la limpieza que trabajaba en 3 turnos para poder darle de comer. El niño pobre que él había sido no había fallecido del todo, solo había estado enterrado bajo el oropel de su fortuna. Cuando regresó a la mesa con su nuevo bocadillo y un zumo de frutas para Marcos, Laura le dio las gracias con voz temblorosa, asegurando que no sabía cómo pagar aquella deuda de amabilidad. Pablo le respondió que no había deuda, aunque las palabras le sonaron hipócritas. Fue entonces cuando la familiaridad lo golpeó con más fuerza. ¿Me reconoce?, preguntó Laura, con una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. Pablo negó lentamente con la cabeza, y Laura, con una voz casi imperceptible, pronunció la revelación que detuvo su mundo. Laura Vega, Instituto Claro Oscuro, Bilbao, 1994. El nombre le impactó como un puñetazo en el estómago. Laura Vega. La memoria regresó con una oleada, como un tsunami de vergüenza y reconocimiento. Pablo tenía 17 años entonces. Recién llegado de Galicia, con un acento fuerte, ropa de mercadillo, y el alma llena de la ambición furiosa de quien quiere escapar de la pobreza. Los otros chicos del instituto se burlaban de él, lo llamaban paleto y cateto, lo excluían. Todos, excepto ella. Laura Vega venía de una familia de clase media de Bilbao. Su padre era ingeniero, su madre, profesora. Era guapa, inteligente y, sobre todo, amable. Ella había sido la única que le habló, la única que vio al ser humano debajo de la fachada de chico pobre y tímido. Le había prestado los libros de texto que él no podía permitirse, lo había invitado a estudiar a su casa, y lo había defendido sin pestañear cuando se reían de él. Pablo se había enamorado de ella, de esa bondad desinteresada, pero nunca se atrevió a decírselo. Ella representaba un mundo inalcanzable. El plot twist de la historia de Laura había llegado un año después, en el último curso de instituto. Su padre, un ingeniero con una trayectoria brillante, se vio implicado en un escándalo empresarial. Aunque más tarde se descubriría que las acusaciones de corrupción eran injustas y su nombre sería limpiado. La ruina económica de la familia fue inmediata y devastadora. Perdieron todo. Su padre, incapaz de soportar la presión y el escarnio público, falleció a los 46 años de un infarto. Su madre cayó en una profunda depresión. Laura, la chica brillante, se vio obligada a trabajar por las tardes como camarera y su rendimiento escolar se desplomó. Y Pablo, el chico al que ella había salvado con su amabilidad, se había concentrado obsesivamente en sus exámenes, en la beca universitaria que lo sacaría de Galicia, en su sueño de hacerse rico. Y lo que hizo fue lo más cobarde que podía haber hecho. La abandonó. No la llamó más. Evitó sus llamadas. Desapareció de su vida en el momento exacto en que ella más necesitaba a un amigo. Después de la graduación, se perdieron la pista. Pablo fue a la universidad con su beca, comenzó su ascenso implacable y enterró el recuerdo de Laura y su propia vergüenza bajo capas de éxito y ceros en el banco. Y ahora el universo se la devolvía. Allí estaba, no la chica guapa y segura de Bilbao, sino una mujer agotada por la vida, con un niño en brazos y hambre en los ojos. Pablo sintió la voz quebrarse al pronunciar su nombre de nuevo. Laura asintió tristemente. El niño Marcos había terminado de comer
y se había dormido en el pecho de la madre. Dos vidas que se habían cruzado y separado 20 años atrás se encontraban de nuevo en una estación de servicio anónima, bajo el rugido de los camiones y la lluvia inclemente. Pablo cerró el portátil. La cena de 8 de la noche en Bilbao, con los inversores árabes, dejó de tener importancia. La deuda que tenía con Laura era moral, una cicatriz en su alma que no sanaría con un bocadillo. Le preguntó qué había pasado, cómo había llegado a esa situación de vulnerabilidad extrema. Laura, con voz cansada, pero sin un gramo de autocompasión, comenzó a contar. Después de que su padre falleció, y con su madre sumida en la enfermedad, la universidad fue un lujo imposible. Trabajó en supermercados, cafeterías, tiendas, intentando mantener a flote a su madre y pagar las deudas. A los 24 años, conoció a Ricardo, un hombre que prometió amor y estabilidad. Se casaron y Marcos nació 3 años después. Pero la promesa se rompió. Ricardo se volvió adicto a las apuestas y al alcohol, volviéndose abusivo, primero verbalmente y luego físicamente. Cuando Laura intentó dejarlo, él la amenazó, como muchos maltratadores en España, con usar la ley para quitarle al niño, alegando que era una madre inadecuada. Laura, consciente de la complejidad del sistema legal para las víctimas sin recursos, aguantó 2 años hasta que Ricardo cruzó la línea 3 meses antes al agredir físicamente a Marcos por un simple accidente doméstico. Fue un plot twist de horror que la llevó a tomar una decisión coherente y valiente: huir. Laura había huido con lo puesto y los documentos, recurriendo inicialmente a los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, cuyo acceso, aunque garantizado por la ley integral, está condicionado a la disponibilidad de plazas. La falta de recursos y las largas listas de espera la habían forzado a buscar trabajos en negro, imposibles de mantener con un niño pequeño, ya que la guardería no era una opción sin ingresos estables. El dinero se había agotado por completo una semana antes. Había vendido todo lo que podía, incluyendo su móvil. Había viajado a Valladolid con la esperanza de llegar a Sevilla, donde vivía una tía lejana, pero el camionero la había dejado allí, rompiendo su única vía de escape. Pablo escuchó en silencio. La cruda realidad de Laura, totalmente coherente con el ciclo de violencia y la precariedad laboral en la que caen muchas víctimas sin red de apoyo en España, era el espejo de su propio éxito egoísta. Su lujo era el reflejo de su olvido. Miró su Mercedes, su portátil con los millones. Fue en ese momento de profunda introspección que Pablo tomó la decisión redentora, el acto de nobleza que reescribiría el final de este capítulo. Le dijo a Laura que no iría a Sevilla con un camionero desconocido. Le dijo que él la llevaría a Bilbao y la ayudaría a encontrar una vida estable. Le aseguró con una firmeza que ella aceptó que él tenía la obligación de reparar su error de 20 años atrás. Pablo se levantó, pagó la cuenta y llamó a su asistente. La orden fue simple, pero para él monumental. Cancela la cena de negocios. Tengo algo más importante que hacer. Por primera vez en 10 años, Pablo Gómez ponía la humanidad por delante del dinero. Cogió con cuidado al dormido Marcos, lo colocó en el asiento trasero, con la sensatez de improvisar la mejor sujeción posible con los cinturones del coche, consciente de la normativa española sobre el uso de sistemas de retención, aunque no fuera el asiento reglamentario por la extrema urgencia de la situación, puso una manta caliente sobre Laura y arrancó el motor. El viaje a Bilbao no era solo un cambio de ruta, sino el primer paso en la reconstrucción de 2 vidas. La historia que había comenzado con hambre y desesperación se dirigía ahora hacia un horizonte de protección y esperanza, un desenlace positivo dictado por una elección, coherente con las posibilidades de un hombre con recursos que decide usar su influencia para el bien. El Mercedes AMG negro de Pablo Gómez cortaba la carretera.
su motor rugiendo suavemente bajo la lluvia constante mientras devoraba los kilómetros hacia Bilbao. Laura iba sentada a su lado, inmóvil, mirando la oscuridad. La incredulidad aún pesaba más que el alivio. Tras 3 meses huyendo, durmiendo con un ojo abierto en albergues y temiendo cada sonido, la idea de estar a salvo en el coche de un multimillonario, un hombre de su pasado que la había olvidado, era una revelación tan grande como la crisis que la había llevado allí. Marcos dormía profundamente en el asiento trasero, envuelto en una suave manta de viaje que Pablo había sacado apresuradamente de un neceser. Pablo, concentrado en la carretera, rompió el largo silencio con una pregunta que no era de negocios, sino de introspección. ¿Qué pasó exactamente con tu padre, Laura? Recuerdo el escándalo, pero... Laura suspiró. La carga de la memoria casi insoportable. Pero la calidez del coche la animó a compartir. Le explicó que su padre, un ingeniero brillante, no solo había perdido el trabajo, sino que había sido el chivo expiatorio de una compleja trama de fraude empresarial. Su nombre fue manchado, Pablo, públicamente. Era un hombre de honor y no pudo soportar el juicio social. Aunque se demostró su inocencia 6 meses después, el estrés lo consumió. Falleció de un infarto fulminante a los 46 años. Mi madre, que era profesora, nunca se recuperó de la pérdida y la humillación. Cayó en una depresión profunda y su salud se deterioró rápidamente. Eso me obligó a dejar mi sueño de la universidad, relató Laura, sus ojos fijos en las luces de la autopista. La coherencia de la narrativa se basaba en la realidad de cómo el daño reputacional, incluso sin base legal final, puede ceifar una vida. Pablo escuchó con la mandíbula tensa. Y yo te di la espalda, concluyó sin buscar excusas. Estaba tan obsesionado con mi propia huida de Galicia, con esa beca, que te vi como una distracción, no como la única persona que importaba. Laura no lo corrigió. Solo dijo, éramos muy jóvenes, Pablo, tenías tus propios demonios que vencer. Pero su silencio sobre el abandono hablaba más fuerte que cualquier acusación. Pablo, para saldar un ápice de esa deuda moral, activó la calefacción al máximo y se concentró en la logística. Su mente, habituada a resolver problemas de Gómez Capital por valor de 2.000 millones de euros, se centró ahora en el problema fundamental de Laura: la seguridad legal y la estabilidad residencial inmediata bajo el marco legal español. Llegaron a Bilbao hacia las 9:30 de la noche. Pablo no dudó. Condujo directamente a su ático de lujo en El Viso, el barrio más exclusivo. El penthouse era un monumento a su éxito: 4 habitaciones, vistas impresionantes de la ciudad, mármoles y arte contemporáneo. Laura se sintió minúscula e intrusa. Al entrar, Pablo la condujo inmediatamente a la habitación de invitados, una suite espaciosa. Podéis quedaros aquí. El tiempo que necesitéis es seguro. Mañana empezamos a poner orden. Nadie sabe que estáis aquí, le aseguró. Laura rompió a llorar. Una mezcla de agotamiento, alivio y la humillación de verse obligada a aceptar tal caridad. Pablo no la dejó. La ayudó a acostar a Marcos, que siguió durmiendo. Luego, con una amabilidad firme, le dijo: «Hoy solo descansas. Mañana resolvemos el mundo, te lo prometo». El plan de acción de Pablo no se demoró. La mañana siguiente, Pablo pospuso todas sus reuniones con la asistente y el director financiero, sorprendiendo a la plantilla de Gómez Capital con una agenda completamente vacía. Su primera acción fue garantizar la seguridad legal de Laura. Usando sus contactos en los círculos empresariales y judiciales de Bilbao, contactó a Sofía Lázaro, una de las abogadas de familia más respetadas de la ciudad, conocida por su ética impecable y su especialización en la defensa de víctimas de violencia de género, un área prioritaria en la legislación española. La llamada fue discreta, pero urgente.
Pablo le contó la historia de Laura con el seudónimo necesario para protegerla, centrándose en la agresión física a Marcos por parte de su exesposo, Ricardo. Sofía Lázaro, con la seriedad que requiere el caso, se presentó en el ático de El Viso a media mañana. La abogada explicó a Laura con calma y profesionalidad que, dada la agresión al menor y el historial de violencia intrafamiliar, física y verbal, podían solicitar de inmediato una orden de alejamiento, medida cautelar, ex parte, sin la presencia inicial del agresor, y comenzar el proceso de separación legal con todas las protecciones que ofrece la Ley Integral contra la Violencia de Género en España. Laura, por primera vez en 3 meses, sintió que la ley estaba de su lado. Sofía se encargó de reunir todos los documentos, los pocos que Laura había podido conservar, de realizar la denuncia formal ante la Policía Nacional de forma segura y confidencial, y de solicitar las medidas urgentes necesarias para proteger la vida del niño. La solución inmediata fue coherente con la legislación. La denuncia por violencia de género activa un protocolo de protección integral. El segundo problema era la vivienda. Pablo sabía que Laura no podía vivir permanentemente en un ático de lujo, ni él podía permitir que ella se sintiera permanentemente en deuda. En lugar de comprar, lo que podría parecer humillante o tener implicaciones fiscales complejas, decidió alquilar. Llamó a una de sus inmobiliarias de confianza y, bajo la excusa de necesitar un apartamento de representación para un socio de Gómez Capital, aseguró un hermoso y funcional piso de 2 habitaciones en un barrio tranquilo y bien conectado de Bilbao, cerca de una buena escuela y con acceso a servicios. Pagó 1 año de alquiler por adelantado, más una fianza de 2 meses, lo que le dio a Laura un horizonte de seguridad de 14 meses, tiempo suficiente para reorganizar su vida laboral y financiera. Este gesto, aunque caro, fue la solución más limpia y digna, eliminando la presión inmediata sin crear la trampa de la propiedad. El tercer problema, el trabajo, era donde Pablo podía usar su poder de manera más eficaz y coherente. No le daría un trabajo de caridad, sino un puesto digno basado en sus habilidades. Recordando la inteligencia de Laura en el Instituto Claro Oscuro y sus 20 años de experiencia laboral en atención al público y tareas administrativas, Pablo le ofreció un puesto en el Departamento de Administración de Gómez Capital. No era un puesto de alta dirección, sino un rol de apoyo bien remunerado, con un salario superior al convenio del sector y horarios flexibles para la conciliación. «No es un regalo, Laura», le dijo Pablo con honestidad. «Necesitamos gente inteligente y organizada. Tu trabajo será real y bien pagado. Tienes un valor para la empresa». Esta solución respetaba la dignidad laboral de Laura y le ofrecía una vía realista de autosuficiencia, esencial en el espíritu de la Ley de Protección a las Víctimas. Marcos, el niño, fue el beneficiario silencioso de esta avalancha de soluciones positivas. Sofía Lázaro también aconsejó a Pablo sobre la necesidad de integrar a Marcos en un entorno estable lo antes posible. La abogada, consciente de que los niños expuestos a la violencia de género son también víctimas directas según la ley, recomendó la búsqueda de apoyo psicológico para el menor, algo que los recursos de Pablo podían garantizar de inmediato. Al mismo tiempo, el nuevo apartamento estaba cerca de una guardería municipal con buenas referencias. Pablo se puso en contacto con la guardería, asegurando una plaza para Marcos, explicando la urgencia de la situación familiar, sin revelar detalles íntimos, y pagando las tasas correspondientes. Pablo y Laura pasaron los siguientes 7 días enfrascados en la logística del cambio. Marcos comenzó a relajarse. El silencio ansioso que lo había acompañado desde la AP6 desapareció,
sustituido por el sonido de sus risas, mientras Pablo le enseñaba a armar un rompecabezas complicado en la sala de estar del ático. La relación entre Pablo y Laura, aunque ya marcada por la atracción y la historia no resuelta, era por ahora de respeto y gratitud. Laura admiraba la eficiencia y el honor que Pablo estaba demostrando, un hombre de negocios implacable que, sin embargo, dedicaba su tiempo y recursos a salvarla. Pablo, a su vez, estaba redescubriendo en Laura la persona que lo había salvado de ser un paria en su juventud, una mujer cuya fuerza y resiliencia eran infinitamente más valiosas que cualquier contrato inmobiliario. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no era el dinero, sino el sentimiento de utilidad y la conexión humana. Una tarde, mientras revisaban los documentos de la nueva vivienda de Laura, ella le hizo una pregunta con el corazón en la mano. «Pablo, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Es demasiado. No tienes ninguna obligación». Pablo la miró, sus ojos reflejando la luz de la gran ciudad que se encendía bajo ellos. «La obligación la adquirí hace 20 años, cuando te di la espalda, Laura. Cuando tu padre falleció por la presión y tu vida se derrumbó, yo elegí mi ascenso. Mi éxito es real, pero mi humanidad quedó pendiente de pago. Estar aquí, asegurando que tú y Marcos estéis a salvo y tengáis un futuro digno, es lo único que me ha hecho sentir que mi fortuna tiene un propósito. Esto no es caridad, es la reparación de mi propia conciencia. Es la única forma de que el chico de 17 años de Galicia pueda mirarse al espejo sin sentir vergüenza». Laura no pudo responder. Las lágrimas de gratitud eran inevitables. Sabía que la ayuda de Pablo no era un simple cheque, era una intervención calculada y coherente que le devolvía el control sobre su propia vida. El plot twist de la fortuna no fue solo encontrar dinero, sino encontrar la decencia y la reparación en un lugar inesperado. En el sistema legal español, la celeridad en la denuncia y la obtención de la orden de protección eran cruciales, y Pablo, con sus recursos, había acelerado un proceso que a menudo se prolonga dolorosamente para las víctimas sin medios. La certeza de que Ricardo no podría acercarse a ellos estaba sellada por el sistema judicial. El día de la mudanza al nuevo apartamento llegó pronto. Era un piso luminoso, con vistas a un parque. No era el lujo del viso, pero era un hogar seguro. Las pocas pertenencias de Laura y Marcos se trasladaron fácilmente. Pablo se aseguró de que el apartamento estuviera amueblado con lo esencial, comprando electrodomésticos eficientes y camas nuevas para ambos. Cuando Laura lo vio, sintió una oleada de esperanza. El miedo ya no la gobernaba. Se sintió capaz. Cuando le dio las llaves, Pablo le dijo: «Mañana empiezas en Gómez Capital. Marcos irá a la guardería. Es un nuevo comienzo, un comienzo justo». Laura lo miró, y por primera vez en muchos años su sonrisa fue genuina y tocó sus ojos avellana. «Gracias, Pablo. De verdad, no por el dinero, sino por el respeto». Él asintió. Se despidió sabiendo que el capítulo 2 de esta historia terminaba con un acto de justicia, pero que la historia personal entre ellos apenas había comenzado. La conexión se había solidificado, pasando de la deuda a un respeto mutuo y una admiración silenciosa. El camino hacia la amistad, o quizás algo más, estaba abierto, dejando una sutil y palpable tensión en el aire. La instalación de Laura y Marcos en su nuevo apartamento en Bilbao marcó el inicio de una nueva era, no solo para ellos, sino también para Pablo Gómez. El multimillonario había regresado a su ático de El Viso con una sensación de ligereza que 2.000 millones de euros en activos nunca le habían proporcionado.
El vacío que sentía desde hacía años se llenaba ahora con la certeza de que su fortuna tenía un propósito más elevado que la simple acumulación. La primera semana de Laura en Gómez Capital fue un éxito rotundo. Su inteligencia, oculta bajo años de precariedad, emergió con fuerza. Pablo la había colocado en el departamento de administración y rápidamente demostró una capacidad organizativa y una atención al detalle que sorprendieron a sus colegas. Su salario, digno y justo, le devolvió la independencia económica, la base de su dignidad. Marcos, por su parte, se adaptó con asombrosa rapidez a la guardería. El miedo silencioso que lo había acompañado 3 meses en su huida comenzó a disiparse, reemplazado por la curiosidad y la alegría propias de un niño de 3 años. Sin embargo, el peligro legal aún acechaba. El exmarido de Laura, Ricardo, el hombre violento y adicto, representaba el último obstáculo. La abogada Sofía Lázaro había actuado con la celeridad que la Ley Integral contra la Violencia de Género permite en España. Se había emitido una orden de alejamiento provisional contra Ricardo y se había notificado al juzgado la intención de Laura de solicitar la patria potestad exclusiva de Marcos y un divorcio por la vía penal, dada la violencia probada. La preocupación de Laura era palpable. El divorcio podía prolongarse y Ricardo, al ser notificado legalmente, podía volverse más desesperado y peligroso. Fue en este punto donde la historia tomó un giro de solución milagrosa que, aunque improbable, era legalmente coherente con los recursos movilizados por Pablo. Pablo, utilizando su influencia y sus contactos, no para corromper, sino para acelerar la justicia dentro de la legalidad, convocó a su equipo legal. Su objetivo era obtener las pruebas que demostraran que Ricardo representaba un peligro inminente, lo cual, según la ley española, es crucial para la suspensión de las visitas y la patria potestad. Se contrató a una agencia de investigación privada de primer nivel para seguir los movimientos de Ricardo de forma legal, documentando su estilo de vida actual. En lugar de encontrar un confrontamiento violento, los investigadores descubrieron un patrón. Ricardo estaba sumido en una espiral de deudas de juego, habiendo acumulado una suma impresionante que superaba los 100.000 euros. El plot twist fue que su adicción al juego lo hacía previsible. Sofía Lázaro se presentó ante el juez de guardia con una solicitud urgente, no solo por la violencia ya denunciada, sino por la prueba de que Ricardo se había autodenunciado en un centro de tratamiento de adicciones de Sevilla, donde supuestamente había ido a buscar ayuda, aunque era más una huida de sus deudas. El centro de adicciones, con la confidencialidad debida pero con la intervención de un psiquiatra forense pagado por Pablo, cuya opinión médica es fundamental en estos casos, confirmó el estado de grave inestabilidad mental y la adicción incontrolada de Ricardo, lo que lo hacía absolutamente inadecuado para la custodia de un menor. Ante la evidencia y temiendo que Ricardo pudiera usar a Marcos como herramienta de extorsión para saldar sus deudas, el juez, actuando con la máxima protección del menor, principio rector de la ley española, dictó una orden de alejamiento definitiva, la suspensión inmediata del régimen de visitas y la atribución de la patria potestad exclusiva a Laura Vega. Ricardo fue enviado a un centro de rehabilitación para su propio bien y para el de Marcos, una solución coherente que privilegiaba la salud pública y la protección del menor sobre el castigo. La vida de Laura y Marcos quedó legalmente sellada contra él, un final feliz, milagroso, que resolvió el conflicto de forma rápida y definitiva gracias a la mezcla de la ley española y el acceso a recursos privados de Pablo para garantizar la celeridad. Con la seguridad legal garantizada, la relación entre Pablo y Laura floreció. Sus encuentros ya no eran por logística,
sino por elección. Pablo la invitaba a cenar a su ático de El Viso, donde Laura cocinaba platos sencillos y deliciosos que rompían la monotonía de la alta cocina que consumía el magnate. Marcos adoraba a Pablo. El niño, que lo llamaba tío Pable, veía en él la figura paterna estable y amorosa que le había sido negada. El niño, que ahora se reía a carcajadas, le había enseñado a Pablo que existía una felicidad más allá de las cuentas bancarias. Pablo se dio cuenta de que no solo estaba saldando una deuda, sino que Laura y Marcos lo estaban salvando a él del hombre vacío en el que se había convertido. Su vida, antes impulsada por la ambición ciega, ahora se medía en sonrisas de Marcos y en las miradas de gratitud de Laura. Esta revelación impactante no era de dinero, sino del corazón. Se había enamorado de Laura, no de la chica inalcanzable de su juventud, sino de la mujer fuerte y superviviente que había luchado con dignidad. 6 meses después del encuentro en la AP6, Pablo y Laura estaban en la terraza de su ático contemplando las luces de Bilbao. Marcos dormía tranquilo dentro. Pablo tomó la mano de Laura y le dijo las palabras que había guardado durante 20 años y que ahora eran profundas y verdaderas. Laura, te amo, no por lo que fuiste, sino por la mujer que eres y por el hombre que me has permitido volver a ser. Lo que siento no es caridad ni obligación, es amor. Quiero que seamos una familia, yo, tú y Marcos. Laura se llenó de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Ella le confesó que el sentimiento era mutuo, que él le había devuelto la fe en la humanidad y en el amor. Ella se había enamorado del hombre que había sido capaz de cancelar un negocio millonario por un bocadillo y de la decencia que había usado su fortuna para proteger a un niño. Se besaron bajo las estrellas de Bilbao, un beso que selló la promesa de un futuro juntos. El final feliz de esta historia se consolidó a lo largo de los 2 años siguientes. Pablo y Laura se mudaron juntos al ático de El Viso. Aunque decidieron posponer la boda para construir una base sólida, ya eran una familia. Pablo transformó radicalmente Gómez Capital, mantuvo el éxito y la riqueza, pero su filosofía empresarial se centró en la ética y el impacto social. Su plot twist final fue la creación de la Fundación Laura Vega, una organización sin fines de lucro, financiada con una parte considerable de su fortuna, dedicada a proporcionar vivienda digna, apoyo legal y empleo inmediato a mujeres víctimas de violencia de género en toda España, en colaboración directa con los servicios sociales y los juzgados, garantizando una salida rápida y segura de la precariedad legal, una solución altamente inspiradora y coherente con las políticas de asistencia integral españolas. Laura se convirtió en la directora ejecutiva de la Fundación Laura Vega. Usando su experiencia personal, su empatía y su renovada inteligencia, se dedicó a ayudar a otras mujeres como ella. Había encontrado una vocación que le devolvía el control y el propósito. Ya no era una víctima, sino una líder definida por su fuerza y capacidad de superación. Su vida, que había estado a punto de ser ceifada por la violencia, floreció como un ejemplo de resiliencia. Marcos, ahora de 5 años, llamaba a Pablo papá con naturalidad. El niño estaba totalmente integrado, asistiendo a una excelente escuela en Bilbao y prosperando en todos los aspectos. Las pesadillas del pasado habían sido reemplazadas por el amor y la seguridad. Ricardo, por su parte, continuaba su tratamiento, habiendo aceptado la decisión judicial por el bien del niño, sin representar ya una amenaza legal, gracias a la celeridad y eficacia de la intervención legal. 2 años después de aquel fatídico encuentro en la AP6, Pablo, Laura y Marcos hicieron una peregrinación. Volvieron a la estación de servicio El Descanso. Se sentaron en la misma mesa. Pidieron 3 bocadillos. Marcos,
completamente ajeno a la profundidad del momento, comía feliz, diciendo que el descanso era fantástico, porque siempre había nocilla, haciendo reír a sus padres. Pablo miró a Laura, ahora radiante y con ojos llenos de vida, y le dijo: «Aquel día no salvé una vida, Laura. Salvé la mía. Elegí ser humano en lugar de apartar la mirada, y esa elección ha valido mucho más que todos los millones que he ganado». Laura respondió que para ella, aquel día fue la prueba de que la amabilidad, cuando se brinda sin esperar nada a cambio, tiene el poder milagroso de reescribir un destino. Y así, la historia que había comenzado con la miseria y el abandono, terminó con un amor profundo, una familia reconstruida y la redención social. No se hicieron ricos con dinero, se hicieron ricos con propósito, con la certeza de que el verdadero valor de la vida se encuentra en las vidas que tocas y en las personas que salvas, incluso si esa persona eres tú mismo. La historia de Pablo y Laura se convirtió en un faro de esperanza en Bilbao, demostrando que la generosidad y la justicia, con la ayuda adecuada, pueden crear un futuro brillante y feliz. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.